tal, amigos? Miren qué bonita propuesta. Este aplique son florcitas. Hemos hecho tantas florcitas, pero bueno, el día que vi este aplique me encantó y dije, yo tengo que hacer lo mío, me gusta, me encantó para poner en chales. Miren lo que es esto, todo un chal liso y con toda una guía de flores y de apliques, quedaría divino, divino, divino. Pero lo pueden poner en sacos, en mantas, en pie de cama, en almohadones, donde ustedes quieran. Un simple detalle también puede ir así hacia abajo, que quedan muy, muy bonitas. Eligen los colores, eligen el hilado. Acá tengo cashmere de verano. Me gustan estos trabajitos con este material que quedan muy bonitos, pero puede ser hilo bien finito de este hilo de algodón y quedan muy lindas también. Incluso si lo hicieran con un hilo de algodón grueso, bueno, el aplique obviamente va a quedar más grande, pero para otro tipo de propuestas, como un almohadón, por ejemplo, o una manta, quedaría fantástico. Así que a tener en cuenta, estos apliques quedan fantásticos. Vamos a tejer con una aguja de acero de 4 ceros, es la que yo elegí. Podría ser un poquito más finita, pero bueno, con esta andamos perfecto. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con el cabito. Aquí voy a iniciar con el cabito y miren cómo vamos a trabajar. Y luego van a elegir los colores. Les mencioné que es cashmere de verano. Ustedes elijan colores, el color que más les guste. En hilo de algodón también, tranquilamente, ustedes pueden elegir. Incluso si quisieran hacerlo en un solo tono para algún trabajo un poco más delicado, los apliques quedan muy, muy lindos. Si por ejemplo, no sé, tienen algún chaleco y quieren aplicarlo flores en color natural, por ejemplo, todo natural, la verdad que quedan muy bonitos, o todas blancas, y la verdad que quedan muy lindas estas florcitas. Bueno, basta de etcétera, vamos a tejer. Voy a empezar por el cabito, miren, por este cabito, que aquí atrás es un poquito más grueso. Bueno, yo les voy a dar cierta cantidad de cadenas, pero ustedes van a ir eligiendo, porque por ahí quieren agregar más flores, pueden agregar más cabitos, más tallitos, por ejemplo, para otra flor un poquito más largo, incluso acá el cabito de este ramillete más largo. Eso va a ser a elección. Yo les cuento cómo hice este. Entonces, acá voy a cargar 6 cadenitas, 6 o 7 cadenitas. Vieron que yo lo estoy tejiendo doble. Lo pueden hacer también simple. Va a quedar un trabajo más pequeño. 3, 4, 5, 6. Voy a agregar 7. Así. Esto sería esta parte de atrás. Entonces, ahora voy a hacer una cadenita al aire y voy a regresar sobre esta misma cadena con puntos deslizados. ¿Ven? Ahí. Por eso les mencionaba, ustedes le van a dar el largo que quieren a este tallito. Ahí voy lento como tortuguita, pero ahí vamos. Bueno, ahora vamos a agregar, estoy llegando al último, para hacer las hojitas. Esto lo vamos a hacer sin cortar, hasta ahora sin cortar la hebra. Entonces, acá voy a hacer una cadenita de más, ahí. Y ahora le voy a dar el largo de mi hojita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Si quieren hacer una hoja más larga, agregan un poco más de cadenas, ¿sí? Recuerden que tenemos 6 porque aquí hay una en la base. Pero la hojita la voy a trabajar en estas 5 cadenas. Entonces, aquí voy a hacer una cadenita para elevar y tejo un punto bajo. Al lado una media vareta. Luego aquí voy a tejer 2 varetitas. Le vamos dando la forma a esta pequeña hoja. Y baja con una media vareta y un punto bajo. Ahí está. Hasta ahora tengo media hojita. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tejer aquí en esta cadenita que hicimos de más, un punto bajo. Y tejo otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Acá todavía no la completé.
Entonces vamos a tejer en esta la parte baja de esta hojita. Levanto una cadenita y comienzo nuevamente. Un punto bajo, una media vareta, 2 varetas y comienzo a bajar con una media vareta y un punto bajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Media hojita y media hojita. Ahora me voy a cruzar en este punto, acá, este punto que habíamos dejado libre y recién tejí yo un puntito bajo, voy a tejer aquí un punto deslizado. Me estoy moviendo. Cruzo el tallo y voy a completar la mitad de esta hojita. Entonces, aquí va el punto bajo, la media vareta, las 2 varetas, la media vareta y el punto bajo. A esta hojita la voy a completar, miren, una cadenita y aquí donde estaba el punto bajo voy a tejer un punto deslizado. Entonces yo terminé con esta hojita y me voy a ir moviendo sobre estos puntos con puntos deslizados. Miren. Todo esto es para no cortar esta hebra. Me voy moviendo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al primer punto de la hoja, de la segunda hoja. Ahí. Y acá empiezo. El punto bajo. Completamos la segunda hojita. La media vareta. Son pequeñas estas hojitas porque es un aplique pequeño. Las 2 varetas. La media vareta. El punto bajo. Y acá vamos a hacer lo mismo. ¿Ven? Ahí ya completamos las 2 hojitas. Acá voy a hacer una cadenita y cierro con un punto deslizado. Y así como cerré con el punto deslizado, esperen que lo voy a hacer de vuelta. Comienzo a moverme hasta el centro de estas 2 hojitas. Ahí. Recuerden que una vez que terminen este aplique, lo tienen que humedecer. Y bueno, lo colocan, como lo hemos mostrado tantas veces, en una placa. O como lo llaman muchas de ustedes, bloqueo, lo bloquean. Ahí. Llegué hasta el centro, giro. Y ahora voy a estirar un poquito para mostrarles. ¿Ven cómo quedó? Quedó el cabito, las 2 hojitas. Ahora me voy a mover con un punto deslizado hacia arriba. Ahí. Y ajusto estas 2 hojitas. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno de estos tallos. Cualquiera. Puede ser el del centro. Y los otros 2 los vamos a agregar después. Eso sí que los vamos a agregar después. A esta la voy a cortar porque ya ha quedado bastante ajustado ahí. Entonces, acá, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir el largo que queremos. En este caso, a ver, las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 o 7 cadenitas. Ahí. Entonces, a partir de ahora comienzo a contar cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este va a ser para mi primer flor. Entonces, acá mismo voy a hacer esta parte que sostiene el pimpollo. Entonces ahora en esta última cadenita voy a levantar 3 cadenas que va a ser mi vareta y aquí mismo completo con 4 varetas más. En total tienen que ser 5. 3, 4 y 5. Esto mismo que estoy haciendo ahora, ustedes después lo van a tener que hacer con el resto de flores que quieran agregar. Ahí está. Hasta acá llega mi amor. Acá voy a hacer un nudito, corto la hebra y esto nos quedaría para esconder. Yo aquí ya preparé para poner la primer florcita.
Pero luego, cuando quieran agregar, tantos como quieran agregar 3 flores, ustedes van a hacer desde aquí abajo y hacen otro cabito. Desde aquí abajo hacen, por ejemplo, para un pimpollo, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a continuar con la florcita. Entonces voy a buscar un color para esta flor. Acá tengo este turquesa, este es un verde, no sé, es una mezcla entre petróleo y turquesa, muy bonito. Y vamos a empezar en uno de los extremos. Comenzamos para hacer esta base, esta de aquí, ¿ven? Lo voy a mostrar en el otro color, que también queda muy bonito. Ahí, esta base. Y es hacer medias varetas. Entonces, voy a comenzar aquí. Me traje esta hebra para también sujetarla un poco de paso. Si no, luego la esconden y está todo bien, no pasa nada. Acá voy a levantar 2 cadenitas que forman mi primer media vareta y voy a seguir tejiendo medias varetas. Voy con la segunda, son 5, porque hemos hecho 5 varetas de base. Ahí está. Tengo las 5. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora tengo que repartir, porque si ustedes ven el centro, miren que tengo acá. Tengo 5 pétalos. Por eso tiene relieve y queda tan bonita. Entonces yo tengo que hacer una serie de arcos. Pero ¿dónde voy a tomar? Voy a tomar de esta hebra de la cadenita y de esta hebra de la cadenita. Y miren cómo vamos a hacer. Una cadenita al aire, 3 cadenitas para mi primer arco. Voy a girar y voy a saltar de aquí a la segunda media vareta, la que está detrás, y engancho, porque esta cadenita pertenece a este punto. Entonces yo lo voy a sujetar aquí con un punto bajo. Tengo mi primer arco. 1, 2, 3. Voy a al próximo punto. Aquí. Tengo mi segundo arco. 1, 2, 3. Voy aquí donde había hecho mis 2 cadenitas, que era la primer media vareta, y sujeto. Tengo 3 arcos. 1, 2 y 3. 3 cadenitas. 1, 2, 3. Giro mi trabajo y voy a pinchar en este punto que está aquí. ¿Ven? Ahí. Tengo 4 arcos y vamos a hacer uno más porque yo quiero impares los pétalos. 1, 2, 3 y pincho aquí en este último puntito. Completé los 5 arcos. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer el relleno, ¿ven? De estos pétalos. Miren qué bonitos. Y vamos a hacer así. En el primer arco, acá, voy a cerrar con un punto bajo y comienzo a rellenar. Dentro del arco, una media vareta, 3 varetas, una media vareta y un punto bajo aquí, fuera del arco, donde hicimos el punto bajo de la hilera anterior. Ahí, sobre el punto bajo, un punto bajo. Terminé uno de los pétalos. Ahí está. Voy con el segundo. Recuerden, una media vareta, 3 varetas, y una media vareta. Y voy a estirar un poco la hebra porque si no. Y acá, sobre el punto bajo, punto bajo. Y ya me detengo para mostrarles. Acá tengo 2 de los petalitos que se van a ir completando. Me falta completar estos 3. Y me voy a quedar tejiendo y después les voy a contar otro detalle más. Pero esto es simple. Voy rellenando cada uno de los arcos. Me quedo tejiendo.
Bueno, acá cerré con un punto deslizado en el inicio y corté la hebra. ¿Cuál es el detalle que yo les quería comentar? Miren esta flor cómo apunta. Apunta, el pimpollito hace este movimiento. ¿Por qué? Porque yo hice las varetas del lado de adentro, digamos. Fuimos abrazando así. Pero si ustedes quieren que la florcita, por ejemplo, acá están al revés. ¿Ven? Las varetas yo las hice del lado de afuera. Y a estas las hice del lado de adentro. Parece una soncera, pero la verdad que son formas diferentes que forman la florcita. Pueden hacer una con las varetas desde adentro y otra flor la pueden hacer desde afuera. Entonces el movimiento es distinto. Es un pequeño detalle, pero saben que me gusta compartir todos esos pequeños detallitos. ¿Qué me quedaría por hacer? Bueno, podemos hacer el pimpollo. Yo me voy a quedar preparando un tallito más para hacer el pimpollo y luego terminar otra florcita como para completar este pequeño aplique y esconder las hebras, que esto es mucha hilacha dando vuelta. Pero miren qué belleza. Ya así solita la pueden aplicar en cualquier trabajo. Me quedo a preparar lo que les mencioné para hacer el pimpollito y ya vamos terminando. Bueno, acá adelante, porque yo les mencioné, nace desde aquí abajo una cadenita, repiten el mismo movimiento que hicimos para la flor. Estoy enamorada de esta flor, me encanta cómo quedó. Entonces ahora vamos a hacer el pimpollito, porque la flor ustedes van a agregar todas las flores que quieran. Acá yo elegí este mismo turquesa y un celeste más clarito como para hacer el pimpollo. El pimpollo, dirían antes los chicos, es una papa re fácil. Vamos a hacer lo mismo, miren, el mismo movimiento en principio. Acá voy a pinchar, recuerden tenemos 5 puntos, esto lo repetí igual que la flor. Ahí, a ver si me deja, levanto 2 porque van a ser 2 cadenitas, van a ser medias varetas. Y cuento las 5 medias varetas. Ahí, acá estoy, uy, se me piantó una de las hebras. Acá estoy combinando 2 colores para hacer el pimpollito. Tengo 2, 3, 4 y la número 5 que anda por aquí. Tengo las 5, ahora voy a girar y vamos a volver a hacer 5 medias varetas, pero las vamos a mantener en la aguja, miren. Entonces, 1, 2, 3, 4, porque ya tenía enhebrada la primera. Y acá va la quinta. No había contado la primera. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí las vamos a cerrar todas juntitas. Ajustamos con una cadena y se terminó el pimpollo. Más fácil que la tabla del 1. Fácil, fácil. Cortamos una hebra. Hice el nudito, no me acuerdo, así que lo voy a hacer de nuevo ahí. Listo. ¿Qué nos quedaría? Esconder esta hebrita por detrás y ya tenemos la florcita. Esperen que lo voy a poner por ahí. Y el pimpollito. ¿Cuántas flores? Quiero esconderlo, pero no se ve, se ve. Quería esconderlo para que ustedes noten qué bonito que queda. ¿Cuántas flores? Bueno, ustedes van a elegir. Esta tiene 1 y el pimpollo. Esta tiene 2, el pimpollo. Recuerden el detalle. Si toman las varetas de afuera queda como más abierta. Si toman las varetas de adentro queda como más cerradita. Eso es todo. No hay más diferencia que esa. Miren qué bonito. Tiene mucho movimiento. Quedan preciosas. Es un aplique muy dulce, muy bonito. Ustedes eligen colores, materiales y dónde lo van a colocar. Espero que les haya gustado, que se diviertan tejiendo, que la idea es divertirse, pasarlas bien, disfrutar el tejido y luego hacemos maravillas con eso. Les dejo un besito enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias por estar. Besitos.